les va? Buenas tardes. Aquí estamos comenzando otra emisión de Los Días Contados. Vamos a tener dos temáticas salientes, si se quiere. Una referida a las noticias de las últimas horas. Más que noticias, proyectos y en alguna medida vectores políticos que vale la pena prestar atención porque se han acelerado en las últimas horas posiciones que son inveteradas de distintos sectores políticos y sociales, de clase incluso, que refieren específicamente a las cuestiones vinculadas al derecho laboral, ¿no? Lo que en algún momento marcó en la Argentina una suerte de liderazgo o de punta de lanza para todo lo que es la reparación, la restauración de derechos, el reconocimiento de situaciones para los trabajadores, tendiente a esa proporción de 50% para los empresarios y 50% para los trabajadores en el reparto de la riqueza, el Producto Bruto Interno, la rentabilidad, el 50-50 famoso del peronismo, que no se llegó en los últimos años, pero que estuvo cerca, y el retroceso precisamente en esas áreas a partir de lo que supuestamente deberían ser condiciones de competitividad. La competitividad en la Argentina estuvo relacionada siempre con los costos y el abaratamiento de costos no tuvo otra variable inexorablemente que no sea la pauperización del empleo, la pérdida de poder adquisitivo y el retroceso en las conquistas que durante muchos años y con el esfuerzo y hasta poniendo su vida de muchos hombres han estado naturalmente reconocidas en la Argentina. Ahora bien, hay claramente una mala hora por parte de los sindicatos como consecuencia de actitudes prebendarias, acomodaticias, corruptas de cúpulas sindicales que algunas permanecen en sus mismos lugares. Y permanecerán en tanto y en cuanto siga el Estado a través de quienes ejerzan el gobierno, generando esas cuestiones de privilegio, canonjías, fondos frescos para obras sociales, para manejos especiales, que van a las cúpulas, insisto, donde las bases empiezan a sentir ya el rigor de programas económicos que no los contienen y que de ninguna manera podrán ser tabicados por una dirigencia sindical que más tarde o más temprano tendrá que rendir cuentas. A partir de esta situación es que en las últimas horas se ha generado, no sé si la palabra es una polémica, creo que no se puede caracterizar de ese modo, porque si bien es el presidente de la República el que le apunta los dardos a Héctor Recalde, que a la vez es el presidente del bloque parlamentario más numeroso de la oposición. Acá hay cuestiones personales, acá hay cuestiones de clase, pero fundamentalmente hay una definición ideológica de lo que es la Argentina de hoy y hacia dónde quiere marchar el gobierno del presidente Macri. Yo, para relevarme de la perspectiva de hacer interpretación y traducir lo que decía el presidente, les propongo por un lado escuchar un minuto lo que decía Macri, incluso imputándolo personalmente a Héctor Recalde, y lo que contestaba Héctor Recalde, un reconocido abogado laboralista de más de 30 o 40 años de ejercicio de la profesión. Lo vemos. Hablo de la mafia de los juicios laborales. Eso es algo que hay que enfrentar y terminar, porque eso destruye la generación de empleo futuro. Este grupo de estudios, que por suerte son una minoría, laboralistas, con un grupo de jueces minoritarios laboralistas, conducidos por Recalde, le ha hecho mucho daño a la Argentina. Porque sabemos que cuando ellos convencen a un pibe, a un trabajador de una pyme, de que tiene que hacer ese juicio indebido, y se lo hacen ganar, porque tiene armadito la cosa, para llevarse la mayor parte del juicio ellos, dejan a 7, 8, 10, 12 trabajadores en la calle, porque la pyme cierra. Y dejan un montón más de gente sin poder acceder a un trabajo porque aquel que tiene que tomar la decisión tiene miedo que su esfuerzo se le vaya en uno de estos comportamientos mafiosos. Bueno, ahí estaba el presidente de la República, ¿no? Que le pone nombre y apellido a los comportamientos mafiosos. Después vamos a hablar, efectivamente, de las mafias en la Argentina, que no son ni las más peligrosas ni las más complicadas de los sindicatos, porque son finalmente los que reciben. Hay que preguntar al presidente si él no sabe quién le da. Que pregunte en la casa de sus padres, a lo mejor alguna guía, algún indicio puede llegar a tener. Porque esta industria del juicio, donde el sindicato se llevaba un pedazo del juicio laboral del trabajador, estaba también conversada con los que aportan. El cohecho, la mafia, la coima, es de ida y vuelta. Está el que recibe y está el que pone. Lo más sencillo es cortar por lo más delgado, que es ese trabajador al que supuestamente aprieta el sindicato que en alguna medida, a través de algunos dirigentes prebendarios, porque no son todos, ni son todas las organizaciones sindicales, y este es realmente el caballo de Troya. Esto es
es desarticular el movimiento obrero organizado, la representatividad de los trabajadores, los derechos adquiridos que se consagran en la Argentina como en ningún otro lugar de América Latina a partir de un sindicalismo fuerte. Con muchos corruptos, por supuesto. Póngale nombre y apellido. Ingeniero Macri, diga quiénes son los jueces que están en las componendas con los estudios jurídicos, diga cuáles son los estudios jurídicos, diga cuáles son los sindicatos. Porque hay muchos que no lo son. Y porque esto es realmente, como decía antes, el caballo de Troya para desarmar la perspectiva de derechos sociales y derechos laborales, por lo que, como dije, hace muchos años mucha gente dio su vida aquí en la Argentina. Y si no, vaya a preguntar al sindicato de la carne cuando chapeaban, vaya a preguntar al sindicato de los trabajadores del puerto o los textiles. Ahí había gente que dejaba los jirones. Y aparecieron efectivamente las respuestas desde el punto de vista de la organización de los obreros para no ser explotados. Esto contesta Recalde. Mire, no voy a ser autorreferencial, solamente voy a decir que es falso, injusto y hasta inoportuno el ámbito donde se profirió ese agravio hacia mi persona, pero no voy a contestar agravios, solamente voy a decir que jamás fui mafioso, no soy mafioso ni lidero ninguna mafia, punto. Lo que no se entiende es, tal vez lo que no se entiende es por qué, cuál es la razón que movió a ese ataque brutal, ¿no? Realmente. ¿Y cuál cree usted que podría ser la razón? La razón es que yo vengo defendiendo al fuero laboral en general de los ataques que está recibiendo de parte del presidente de la Nación. Cuando dice que es un fuero que solo le hace lugar a los reclamos de los trabajadores, que no tiene equilibrio, que son malos jueces, denunció a 4 camaristas, el Poder Ejecutivo denunció a 4 camaristas y una juez de primera instancia por el contenido de la sentencia. Yo fui consejero del Consejo de la Judicatura. No hay un solo antecedente donde se haya juzgado a un juez por el contenido de la sentencia. Cuando el presidente de la Nación dice quiero jueces que nos representen, los jueces no tienen que representar a nadie. Tienen que hacer cumplir la Constitución Nacional, los tratados internacionales, las leyes, no representar intereses sectoriales. Bueno, está claro, ¿no? Es decir, esto es como el tema del tero, ¿no? Que cacarea en un lugar y el huevo lo pone en otra parte. Acá le apunta Recalde a lo más sencillo de estigmatizar, porque por cierto que han dejado razones y muchas. A ver, en los últimos actos con Macri estaba Hugo Moyano. Recalde era el abogado de Moyano, pero resulta que el que estaba apoyando a Macri presidente es Moyano. Es el mismo Moyano, feo, sucio y malo, de hace 10 años, 20 o 25. Es ¿no? Que ahora está a los panzazos con Angelici en la AFA, íntimo amigo también del presidente de la República. Tal vez lo que no interpretó Recalde bien es cuando haya jueces que no tienen que representar, tal vez habla desde su rol de empresario, el presidente de la República, y lo que efectivamente molesta tanto es que los jueces laborales, por lo general, con justas causas, porque para eso hay primera instancia, segunda instancia, corte y eventualmente tribunales internacionales, terminan en una proporción favorable a los trabajadores porque por lo general las condiciones son esas y ninguna otra. El tema es no el agravio, no lo personal, el tema es la flexibilización laboral, que si no se puede sacar por ley, se hace a través de la intervención de la justicia, disciplinando a los magistrados, poniéndolos en capilla, con el juicio político, por el contenido de la sentencia, no por corrupto ni por prebendario, sino por el contenido de una sentencia, poniendo en capilla a los jueces que se animan, entre comillas, a ser independientes y a tomar las decisiones que deben tomar. De esto vamos a hablar mañana probablemente o la semana que viene porque esto avanza. Esto no es un episodio, no es un espasmo, no es una declaración de ocasión, esto es un vector que se ha trazado en ese área. Lo que vamos a tener después del primer corte y también enfocando cuestiones de política económica, con el licenciado Guida en términos de ver qué ha pasado o qué está pasando con las exportaciones. Es el número más bajo de liquidación de los productores de soja de los últimos 7 años, incluso más bajo que el del 2015 cuando esperaron que Macri les quitara las retenciones y devaluara un 50% la moneda. Siguen esperando otra devaluación porque el barril sin fondo indica que aún sin retenciones y con un dólar a 16 o 16 y pico, les sigue pareciendo poco. Es el sector donde hubo la transferencia de divisas más fenomenal de la Argentina y donde el Estado ha perdido de recaudar miles de millones que podrían ser aplicados a infraestructura, obra pública, planes sociales, es decir,
a cantidad de cosas. Hacemos una pausa y conversamos de esto. Y luego, en el último bloque, la presidenta del Consejo, sería una suerte de viceintendenta, ¿no? La presidenta del Consejo Municipal, Daniela León, que va a la reelección en su banca, pero en este caso ya no por el Frente Progresista, sino en un nuevo entendimiento político del que vamos a hablar con ella. Ya venimos. Bueno, muy bien, lo habíamos anunciado, nos acompaña el licenciado Esteban Guida, licenciado en Economía, para hablar de esto que habíamos esbozado en el comienzo del programa en torno a la cuestión de las retenciones, la liquidación de exportaciones, las cifras récord en los últimos 7 años de guardarla, de pisarla, de sentarse arriba de los cereales o de los billetes para no, entre comillas, perder de ganar. Parece una paradoja, ¿no? Pero uno piensa, sin retenciones, con un dólar que al comienzo del mandato de Macri subió un 60% la devaluación de la moneda, bueno, esta gente se ha hecho mega millonaria, estamos hablando de los grandes pools, los grandes productores, los sectores concentrados, pero esperan más. ¿Qué esperan, Esteban? Bueno, lo que pasa es que con las medidas del gobierno, sobre todo la de principio de año, que fue permitirle a los exportadores liquidar las divisas en un plazo de 10 años, sí. Este es un dato importante, porque antes las regulaciones decían que si exportaba tenía que rápidamente liquidarla en el mercado único de cambio y por lo tanto ingresar los pesos. ¿Ahora hay 10 años? Ahora hay 10 años. Esto le da ¿hay un precedente? ¿Esto en otros lugares pasa así, en esos términos? La verdad que la libertad del mercado de capitales argentino actual tiene pocos precedentes. Sí, más que libertad, esto es el albedrío, el jolgorio. Bueno, ese es un dato importante. Claro. Y también es importante decir que no se trata de empresas, de grandes exportadores, que son los que realizan las exportaciones, a diferencia del productor agropecuario, y que acumulan, para darte cifras, un 65% de las exportaciones en cantidad de productos. La famosa agroexportadora, los grupos grandes, ¿no? Y un 80% de la soja. Claro. Son 10 empresas que exportan y que en vez de liquidar, en vez de vender esos dólares para ingresar los pesos y hacer inversiones, gastos, lo que sea, se guardan el dólar y especulan con el precio. Claro, y están esperando que se lo pongan a 18, a 19 o a 20. Por supuesto, imagínate la cantidad de dinero que es, con pequeñas modificaciones de tipo de cambio, las diferencias en precios son importantísimas. Esto es legal. Claro, esto es peor de todo. porque el Banco Central ha autorizado esta operación. Entonces hay una decisión clara de parte del gobierno, como dice la misma resolución del Banco Central, de permitirles actividades de financiación, de promoción de la actividad, pero bueno, eso genera un prejuicio importante porque desestabiliza la previsión de divisas del país. Hay una clara decisión del gobierno de favorecer a un determinado sector, que es de manera inequívoca, desde que asumió, quitando las retenciones, bajando las de la soja y además ahora provocando eventualmente una nueva devaluación, porque ¿cómo se sostiene esto? Es decir, ¿cuánto más pueden esperar? ¿Qué es lo que puede ocurrir de aquí en adelante si efectivamente no se mueven y se quedan ahí sentaditos para arriba de la plata, de la parva? Bueno, es una preocupación que están teniendo economistas de todo el arco ideológico, tanto de derecha como de izquierda. Se dice que este modelo, este esquema no es sostenible. Incluso el gobierno se jacta de que lo acusen de ambos frentes, ¿no? Claro, porque dicen, bueno, si me atacan de derecha y de izquierda es porque algo bien estamos haciendo. Lo concreto es que ningún país se puede sostener en el tiempo si no tiene un ingreso de divisas genuino que le permita atender sus importaciones y el pago de la deuda. Claro, acá es al revés. Es decir, el ingreso de divisa acá es a partir de la deuda. Y tener en mente que entre el 2017 y el 2018 la Argentina va a necesitar 90.000 millones de dólares para pagar capital e intereses de deuda. Por supuesto, el capital siempre se dice que nunca se paga porque se refinancia, pero si contamos solamente intereses de deuda, estamos en el orden de los 22.000 millones de dólares en 2 años. Este es un número que... 1.000 millones de dólares prácticamente por mes. Tal cual. Imposible. Teniendo en cuenta que la balanza comercial, o sea, la diferencia entre exportaciones e importaciones, es deficitaria, todo el mundo está descontando que el país va a tener que volver a recurrir al endeudamiento y eso en algún momento se termina, ya sea por tasa de interés, por devaluación. O sea, es un esquema insostenible desde todo punto de vista. Y esa es la preocupación, ¿no? Que cómo se está transfiriendo semejante cantidad de recursos a sectores que la están fugando o que están remitiendo utilidades cuando el esquema realmente no las aporta. Sí, digamos que acá hay un sistema articulado para financiar la fuga de divisas. Tal cual, tal cual. Eso tiene que ver con la libertad del movimiento de capitales, con el levantamiento de las restricciones al acceso de la divisa por cualquier monto, y, por supuesto, atender por la vía del endeudamiento externo que haya divisas, que haya reservas en el Banco Central. Antes, ¿se acuerda que nos preocupaba que hubiera 28.000 millones de dólares?
Hoy hay 48.000 millones de dólares, pero ya se fueron unos 20 y pico mil millones y necesitamos otros 20.000 el año que viene. O sea, es un poco perverso el esquema, ¿no? Porque habilita justamente a la especulación y a la fuga de capitales. Bien. Esto no se va a modificar mínimamente, ni para bien ni para mal, porque se puede modificar para bien o para mal, digamos, parando un poco, liquidando, hasta las elecciones. Digo, de parte del gobierno no va a haber ningún cambio de política que pueda ser gravoso en términos de campaña electoral. No, muy por el contrario, Federico Sturzenegger, que es el presidente del Banco Central y que un poco está comandando la política económica y monetaria del país, ha ratificado justamente que el esquema monetario y de política económica se va a sostener y incluso hasta después de las elecciones, porque muchos ya presagian que se va a reforzar la actividad. Después de las elecciones viene el ajuste de tarifa otra vez. No es lógico pensar que va a haber un cambio, un viraje o una sensibilización de la política económica respecto a sus costos, ¿no? Bien. La verdad que no es demasiado alentador el panorama. Es preocupante. ¿Hay, Esteban, algunos indicadores, otros números de la economía que puedan dar mínimamente una perspectiva, no digo optimista, pero diferente a esto que estamos conversando? Bueno, en realidad, en un esquema internacional donde los grandes bloques comerciales se están poniendo duros, quiere decir que están siendo proteccionistas, que el comercio mundial también tiene ciertos problemas para crecer, lo más lógico es pensar que la economía, las economías tengan hacia adentro un refuerzo de la política económica para compensar los desequilibrios externos. Sí, el consumo interno, el mercado interno. Nosotros, en ese sentido, estamos a contrapelo de lo que está pasando y estamos liberalizando cuando el mundo está protegiendo, ¿no? Bien. Más allá de las ideologías. Sí. Los indicadores que reforzarían que la Argentina está más fuerte para enfrentar este problema justamente son los que presentan malos indicadores o malos números. Consumo interno, poder adquisitivo del salario real, inflación, etc. O sea que es difícil poder decir que hay una variable que resulta positiva en un contexto en donde todo va para atrás. Claro, es como si un barco va al choque, digamos, por mencionar el Titanic. Y lo bueno es que anda rápido, pero va a chocar más rápido. Pero hay un bote que está en buenas condiciones, o sea, tarde o temprano la situación se va a ir. Y el tema es político, básicamente, como vos mencionabas muy bien en el bloque anterior. Acá, más allá de la economía, hay una idea de país que es solamente para un sector, para un grupo de personas que tienen una idea donde las cosas van bien si le va bien a ese grupo. Pero esa cuestión del reparto de la riqueza nacional, del contemplar los distintos sectores, el trabajador, este empresario, donde haya una armonía en el conjunto de los argentinos, evidentemente no está sobre la mesa política. Y tampoco sé si los otros partidos o las alternativas presuntas lo están poniendo sobre la mesa, en ese momento, ¿no? Entonces es grave. Esto ya pasó en otras oportunidades de la historia. Por ejemplo, en el gobierno militar, con Martínez de Oz como ministro de Economía en el año 76. Sí, en la dictadura. Fue un proceso muy parecido. El país adquirió reservas, se endeudó. El primer año parecía como que tenía fortaleza, pero eso indicaba que se venía un esquema de destrucción de la industria, de pérdida del salario real, etc. Que ya lo vimos. Esperemos que los sobrados casos que tiene la Argentina respecto a este tipo de... sirvan como antecedente y se corrijan. No solamente para los dirigentes, sino también para toda la población. Desde ya, más que eso, de la cual somos responsables, ¿no es cierto? Esteban, gracias por haber venido. No, gracias. Ha sido muy amable. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos a estar aquí la concejala Daniela León. Ya venimos. Bueno, muy bien, lo habíamos anunciado. Entre las listas de candidaturas a concejales hay una que encabeza Daniela León. Y en este caso, la dirigente de la Unión Cívica Radical, no ya dentro del Frente Progresista Cívico y Social, lo cual desde el punto de vista político es una novedad porque participaste del Frente mucho tiempo. Sí, así es. Ocurre que, bueno, la verdad es que venimos hace tiempo hablando con Alejandro Grandinetti. Tenemos muchas coincidencias. Yo creo que hoy la sociedad nos reclama a quienes ejercemos la política que dejemos de lado las diferencias, que prioricemos las coincidencias. Y la verdad que con Alejandro, si en algo coincidimos, es en las ganas de hacer y de hacer cosas por esta ciudad. Así que este es el espacio que hemos creado y es el espacio que me va a dar la posibilidad de seguir haciendo lo que hago, de seguir defendiendo mis principios y de seguir peleando por las mismas causas que vengo peleando hace tiempo. Hay gente de la Unión Cívica Radical, el grupo político tuyo, está la gente del Frente Renovador, que es lo que representa Grandinetti. Sí. Está también un sector del GEN. Hay un sector del GEN y está el partido MID, el Partido del Desarrollismo. Así es otro espacio, viste que ahora
se forman distintos espacios que están conformados por distintos dirigentes políticos. Y esto tiene a su vez un correlato a nivel nacional, digamos, ustedes, pasado el tema de las elecciones municipales, o van en simultáneo eso, ¿no? ¿Respaldan alguna candidatura que vaya para diputados nacionales? La verdad es que nosotros, específicamente en el caso de Rosario, armamos un espacio específico que no tiene correlato con lo nacional, tiene correlato con la ciudad. Acá en Rosario. Exacto, se llama un proyecto en acción porque queremos venir con acciones concretas para la ciudad, que ya vamos a ir anunciando en estos días, porque conocemos la ciudad y queremos presentarles a los rosarinos nuestras propuestas. Y es un espacio en el que hemos logrado confluir con Alejandro, con Simón Bofelli, que representa al Frente Renovador, que bueno, todos lo conocen, es un chico que fue operado del corazón cuando era muy niño y luego cuando a los 18 años pudo empezar a hacer deporte, se entrenó y su gran desafío fue jugar en los Pumas y lo logró, así que es una persona con un enorme compromiso, además de que hace un enorme trabajo social. Rodrigo Cerdá, que representa al GEN Rosario, y Cecilia Petrocelli, que es una cantante muy conocida en la ciudad del desarrollismo. Entre todos, Madame Pascuales. entre todos vamos a hacer una muy buena propuesta para los rosarinos. Y además, bueno, ya sabemos que la gente hoy elige a la persona, ya no vota Eso más te iba a los decir, partidos ¿no? políticos. Porque hay una cuestión que es evidente, está sobre la mesa. Institucionalmente vos sos la figura siguiente a la intendenta en el orden, digamos, de gobernabilidad de la ciudad. La gobernabilidad, esa es la palabra. Eso es el tema que muchos se preguntan ahora. Es decir, hasta hace muy poco tiempo Daniela León, dentro del Frente Progresista Cívico y Social, garantizaba en el Consejo Municipal empujar, apoyar, sostener los proyectos que venían del Ejecutivo. Sin ir más lejos, hasta el último que fue hace un par de semanas, el del endeudamiento, que parecía como un punto de inflexión, que tampoco es para tanto, esta es mi opinión, también estuvo conducido por vos con la palabra, no sé si lealtad, digamos, con una, digamos, participación política del lugar de donde procedía. ¿Esto se cambia de ahora en adelante? No, de ¿Esto se va a modificar? Digo, el televidente que está viendo ahora dice, bueno, León hasta hace un par de semanas defendía el oficialismo, ahora se cruzó de vereda. No. No, de ninguna manera, porque además yo siempre voté a favor de lo que consideraba correcto y muchas veces no voté lo que a mi juicio era incorrecto y además en un montón de oportunidades le he planteado a la intendenta, por favor, esto no lo mandes de esta manera o esto no lo vamos a acompañar. La verdad que no, y además para mí la palabra gobernabilidad es fundamental. Vivimos en democracia y a quien le toca gobernar hay que darle gobernabilidad de manera tal de que esto derrame en beneficio de la ciudad. Yo sigo siendo la misma, o sea, sigo siendo la presidenta del Consejo, sigo teniendo el enorme compromiso y la enorme tarea de garantizar consensos para los grandes temas que beneficien a la ciudad de Rosario y sigo administrando ese Consejo Municipal hasta el 10 de diciembre. Bien. Insisto, sigo defendiendo mis principios y las mismas causas. La gobernabilidad en el Consejo no se va a perder si de mí depende. Sí, claro. Es cierto que como entramos en un periodo electoral, muchos concejales probablemente empiecen a retraer... Sí, o a tomar otras actitudes que naturalmente deberán o no dar explicaciones y la gente tomará nota, ¿no? Te hacía esta referencia porque en el caso del espacio de ustedes es una lista que no va a competir con otra lista en una primaria, sino que va a tratar de obtener la mayor cantidad de votos de cara a lo que va a ser la elección general. Es decir, en el primer comicio que vamos a tener ahora en la primavera, no están en juego las bancas, sino la definición de las listas. Eso le da a ustedes algún margen, digamos, no sé si la palabra es comodidad, pero sí de trabajar la próxima campaña, teniendo en cuenta que ahí sí van a quedar de las 21, creo que son ahora, listas, probablemente 10. Sí, y además nos ponen en el lugar de lo que queremos ser y de lo que queremos que la ciudad vea de nosotros. Somos un proyecto serio, un proyecto único, mientras los demás se van a dedicar a pelearse durante estos 2 meses, nosotros ya nos estamos dedicando a trabajar con la gente. De hecho, presentamos nuestra lista en Barrio Ascuénaga, fuimos a un barrio, no elegimos ni un hotel ni un bar para presentar la lista. Fuimos a Ascuénaga, que es un barrio que yo digo que ha quedado atrapado en esta famosa grieta entre el pasado y los que gobiernan en el presente, un barrio que necesita mucho. Y allí arrancamos trabajando el día viernes a las 10 de la mañana, ya habíamos presentado nuestra lista y vamos a seguir recorriendo todos los barrios de la ciudad. Nos vamos a dedicar estos 2 meses a hablar con los vecinos y a llevarles nuestras propuestas. Dijiste en un momento la gente no vota ya partidos, vota la gente, elige el candidato.
Y en ese sentido hay un fenómeno en la ciudad de Rosario que creo que al final, si uno saca cuentas en el resto del país, no es muy diferente. Pero hay radicales en la lista que encabezás vos. Está Chale dentro del Frente en una de las listas. Hay otros radicales dentro de la lista oficialista, digamos, del Frente Progresista. Está Martín Rosúa, que va por la vieja lista 3. Me estoy olvidando de algunos seguramente, ¿no? Hay radicales, Malaponte, que está en una de las listas del PRO. Hay dentro de la lista del PRO algún otro radical. Uno se pregunta, vos militás en el radicalismo de franja, desde la época de la universidad. Si vos pensás en el futuro, independientemente de que en este momento, como armaron, como decís, con Grandinetti, con esta perspectiva, ¿el radicalismo puede ser opción otra vez? ¿Puede volver a transformarse en alguien que represente los intereses de la gente? La verdad es que seguramente en el futuro, si la Unión Cívica Radical a nivel nacional logra transformarse en una nueva alternativa electoral sobre base de propuestas serias, seguramente nos va a encontrar a todos allí. Pero honestamente hoy la gente lo que reclama de la dirigencia política es respuestas y soluciones. Me parece que la gente ya no discrimina de qué partido sos. De hecho, a mí me ocurre, mucha gente no sabe ni cuál es mi filiación política, cuáles son. La gente, si vos le das una respuesta, si vos le escuchás, si vos le solucionás un problema o le ayudás a gestionar en otros estamentos la solución a su problema, te lo agradece independientemente del partido al que pertenezcas. Creo sinceramente que hay una enorme crisis de los partidos políticos, de todos los partidos políticos a nivel país, y creo que la agenda hoy la está imponiendo el ciudadano, la ciudadana. Nos está pidiendo que estemos atentos a sus problemas y que nos dejemos de dedicarnos a la rosca, a la pelea interna, y creo que, bueno, que nosotros hemos sabido leer lo que quiere la gente, por eso nos juntamos. ¿Te llamó Massa? ¿Hablaste con Massa? Hablé con Sergio Massa, sí. Hablé hace 2 semanas con él. Él tiene un proyecto nacional hacia el 2019. La verdad que allí se ha sumado la dirigente con la segunda mejor imagen del país, que es Margarita Stolbizer, con lo cual evidentemente se está armando un espacio importante que probablemente dispute en el 2019, pero la verdad que no hemos hablado de eso, simplemente lo conocemos. Perfecto. Bueno, vamos a charlar seguramente otras veces. Ahora viene la etapa de la primaria entre los que tienen enfrentamientos. Cuando pase esa etapa probablemente y haya hecho un tamiz de las listas que van a ir a la consideración para ser concejales, es probable que hasta organicemos discusiones, debate. Después será un gusto. Muchas gracias por venir. Gracias a vos. A ustedes también les agradecemos que nos hayan acompañado. Mañana a partir de las 2 de la tarde estaremos aquí otra vez con Los Días Contados. Han sido muy amables.